Dios Padre misericordioso, te damos gracias por habernos salvado y por permitirnos ser tus hijos. Te damos gracias por enseñarnos tu palabra preciosa cada día. Te agradecemos por hacernos vivir en la iglesia que es tu cuerpo. Hoy también queremos aprender tu palabra valiosa. El Espíritu Santo opera fuertemente para que todos los hermanos puedan recibir mucha gracia y entender tu palabra. Bendice a todos los hermanos, aunque tenga cualquier situación, ayúdales siempre. Bendice cada hogar. Dios salva a toda la familia de los hermanos. Somos débiles, nos falta mucho. Danos tu mucha sabiduría, tu fuerza, gracia y paz para que podamos seguir haciendo bien la vida cristiana. Solamente confiamos en ti, Señor. Agarra con tu palabra y tu gracia a los que no podían participar hoy. Levanta nuestra fe y nuestra iglesia de Santo Domingo con su gran poder más y más. Dios guía y salva a muchas almas a través de nosotros. Agradeciéndote, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Lucas 19. Lucas 19. El versículo 28 al 38. Lucas 19, 28 al 38. Leamos intercaladamente. Primero yo les leo. 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátalo y tráedlo. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Jesús fue a Jerusalén después de haber enseñado la palabra de la mina en Jericó. Antes hemos aprendido sobre la parábola de la mina, ¿no? Hoy aprendamos esta palabra a continuación de la palabra anterior. La muerte se estaba acercando
a Jesucristo poco a poco. ¿Por qué Jesús estaba yendo a Jerusalén? Para morir en la cruz en vez de nosotros, para salvarnos. Al final, Jesús entró a Jerusalén tomando un pollino y murió en la cruz para quitar nuestros pecados. Pero lo importante es que Jesús tomó un caballo blanco, no, un pollino, un humilde pollino. Lucas 19:35. Leamos juntos. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Imagínense, Jesús es el rey de reyes. Tenía que tomar el caballo blanco, ¿sí o no? Pero, ¿por qué tomó un humilde pollino? Porque Jesús era humilde. Jesús es humilde. Primero vamos a aprender sobre Jesús que es humilde. Segundo, pensemos que Jesús usa a los humildes, así como el pollino. El versículo 31, leamos juntos. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Cuando los dos discípulos desataban un pollino, los dueños del pollino les preguntaron, ¿por qué lo están desatando? Los dos discípulos les dijeron que el Señor lo necesita. Los dueños les dieron inmediatamente el pollino, ¿cierto? El Señor lo necesita. Cuando el Señor nos necesita, tenemos que entregarle todo. Aprendamos sobre la palabra que el Señor lo necesita. 28. El versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Jesús fue a Jerusalén después de haber encontrado a Zaqueo en Jericó. El tiempo de la muerte de Jesús estaba cerca. Lucas 19:29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. ¿Dónde queda Betania? ¿Dónde queda? Es el pueblo que está a 3 kilómetros de distancia de Jerusalén, por el este. O sea, Betania está cerca de Jerusalén. Era el pueblo donde Lázaro, María y Marta vivieron. Cuando Jesús estaba llegando a Betania, envió a 2 discípulos un mandado. 19:30. Leamos juntos. Diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátalo y traedlo. Les dijo que traigan un pollino para entrar a Jerusalén tomándolo. Piensen bien, Jesús era muy famoso y popular en esa época, porque hizo muchos milagros y sanó a muchos enfermos, ¿sí o no? Además, en ese tiempo estaba cerca la Pascua de Jehová, o sea, el gran feriado de Israel.
Por eso Jesús estaba yendo a Jerusalén para morir en la Pascua. La gente que vio a Jesús que tomó el pollino, ¿qué habría pensado? Lo habría tirado y se hubiera burlado. Lo habría visto lastimosamente. Pero eso no importaba para Jesús. ¿Por qué el Señor tomó el pollino? Si vemos en Zacarías, Dios profetizó que Jesús entrará en Jerusalén tomando un pollino. Busquemos, aquí marquemos, pongamos la cinta, Zacarías 9:9. El Antiguo Testamento, Zacarías. Antes de Malaquías. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Leamos juntos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿A quiénes indican hija de Sión e hija de Jerusalén? Indican a Israel. He aquí, tu rey vendrá a ti. Según esta palabra, Jesús es el rey de Israel y de Jerusalén. Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El profeta Zacarías profetizó que Jesús entrará en Jerusalén tomando un pollino hace 500 años antes de que se cumpla. Dios profetizó esto, ¿sí o no? Y Jesucristo lo cumplió, ¿sí o no? Según esta profecía, Jesús tomó un pollino. En el Antiguo Testamento están 320 profecías sobre la muerte de Jesús. ¿Cuánto? 320. Todas las profecías de Jesús se han cumplido. Jesús cumplió literalmente todas las profecías por sí mismo. Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús, ¿por qué tomó el pollino sin usar el caballo blanco? Aquí dice, justo y salvador, humilde, porque Jesús es humilde. Mateo 11:29. Mateo 11:29. Mateo 11:29. Leamos juntos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Según esta palabra, Jesús realmente es humilde.
no quiere parecerse a Jesús, que es humilde. Todos somos orgullosos. Si alguien nos elogia, fácilmente nos enorgullecemos. Habían muchas veces que no hemos glorificado a Dios, tal vez. Si uno sirve mucho, podría enorgullecerse. ¿Quién le da la oportunidad de servir? Dios. Entonces tenemos que glorificar a Dios, que nos da oportunidad de trabajar para el Señor, ¿cierto? Si uno sabe bien la Biblia, podría enorgullecerse. Por eso Dios no puede ayudarle mucho para poder entender mucha Biblia, porque podría enorgullecerse. Por eso le aumenta el conocimiento de la Biblia poco a poco. ¿Sí me entiende? ¿Quién le ayuda para poder entender la Biblia? Dios, el Espíritu Santo. Entonces, si sabemos mucha Biblia, tenemos que agradecer a Dios, ¿sí o no? Si uno trabaja muy bien, podría enorgullecerse. ¿Quién le da el talento de trabajar bien? Dios. Entonces tenemos que glorificar a Dios, ¿sí o no? Si alguien trae a muchos invitados y predica bien, podría enorgullecerse. ¿Quién le pone a los invitados? Dios. Entonces, tan solo tenemos que glorificar a Dios, agradándole, ¿sí o no? Sí. Eso es humilde. Si uno lleva fruto, podría enorgullecerse. ¿Quién le da fruto? Dios. ¿Usted podría salvar a una alma? No. Solamente podemos traer a los invitados ante el Señor, nada más. Entonces el Señor opera y los salva, ¿sí o no? Por eso debemos glorificar a Dios. No hemos hecho nada, solamente Dios nos usó. Por eso tenemos que agradecer a Dios, ¿cierto? Primera de Corintios capítulo 4, 7. Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4, 7. Cuatro, 7. Primera de Corintios 4, 7. Leamos juntos. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Aquí dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué significa esto? ¿Quién le salvó y le distinguió del mundo? Dios. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué significa? Todos los que usted tiene son de Dios. Recibió del Señor, no son de usted. ¿Sí o no? Sus riquezas, su casa, sus hijos, su familia, todos recibió del Señor. ¿Sí o no?
Entonces, ¿podría enorgullecerse? No. ¿Por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? ¿Qué significa? ¿Por qué se enorgullece? ¿Por qué su corazón sube? Esto significa. Aunque usted predica bien, no hace falta enorgullecerse. Aunque usted sepa mucho la Biblia, tampoco. Aunque usted trabaje bien con talento, su corazón no hace falta subir, porque han recibido mucha gracia nada más. ¿Sí o no? Por eso tenemos que glorificar a Dios, porque todos los que tenemos son de Dios. Esto significa, aquí leamos juntos otra vez, 4:7, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si no, si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? No hace falta enorgullecerse, porque ha recibido todas las cosas de Dios. Por eso debe glorificar mucho más a Dios. Primera de Corintios 15:10. 15:10. Primera de Corintios 15:10. Leamos juntos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gloria de Dios conmigo. El apóstol Pablo era el más excelente apóstol. Se sacrificó mucho más para el Señor que otros. Pero él dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, nada más. Así estaba dando su testimonio. Es el testimonio de Pablo que está vivo. ¿Qué significa esto? Solamente estaba glorificando a Dios, ¿cierto? Estaba diciendo que todos eran la gracia de Dios, nada más. ¿Estamos haciendo mejor la vida cristiana que el apóstol Pablo? No podemos decirlo. Pablo escribió 14 libros bíblicos. Él predicaba sin poder comer y dormir, y también con frío y azote. Él guió a muchas almas al Señor. Tal Pablo está diciendo así, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo de verdad se afligió mucho por el Evangelio y por el Señor. Sin embargo, estaba diciendo que todo era la gracia de Dios. Aquí dice, antes he trabajado más que todos ellos. ¿Qué significa esto? Pablo trabajó mejor que Pedro y Juan, tal vez. ¿Qué le parece? Aquí dice, antes he trabajado más que todos ellos.
Realmente Pablo trabajó mejor que mejor que Pedro y Juan y los apóstoles. ¿Sí me entiende? A pesar de eso, él no se enorgulleció, sino que estaba glorificando solamente al Señor. ¿Sí o no? Tenemos que aprender la humildad del apóstol Pablo. Él realmente se afligió mucho, se sacrificó mucho para el Señor y para el Evangelio. Sin embargo, era muy humilde, como Jesucristo. Solamente estaba glorificando a Dios como Jesucristo. Él se parecía mucho a Jesucristo, ¿sí o no? Ante el apóstol Pablo, no estamos haciendo bien la vida cristiana. Sin embargo, nuestro corazón se enorgullece fácilmente y nos gusta recibir elogio de los otros. A veces no glorificamos al Señor. Esa es la diferencia entre Pablo y nosotros. Pablo glorificó solamente a Dios. Jesús también. Además, Jesús tomó el pollino. Juan 5:41. Juan 5:41. Juan 5:41. Leamos juntos. Gloria de los hombres no recibo. ¿Qué significa esto? Gloria de los hombres no recibo. A Jesús no le gustaba el elogio de los hombres. Solamente glorificó con todo su corazón a Dios. Pero nos gusta recibir elogio de los hombres. Siempre tratamos de ser vistos por las personas. Juan 5:44. Juan 5:44, leamos juntos. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Qué significa esto? Significa que solamente desea recibir elogio de los hombres, sin pensar en el elogio y la gloria de Dios. Elogia y exalta mutuamente. Cuando trabaje en la iglesia, no vea al hombre. No quiera que alguien le vea. Aunque nadie esté, nadie le vea. Trabaje solito, alegremente, porque el Señor está mirándole. El Señor sabe todas las bondades de usted. Le elogiará y recompensará. Aunque nadie sepa su sacrificio y que nadie le elogie, no pasa nada, no importa. Tan solo trabaje pensando en el Señor que le ve siempre. Eso es la fe. Tal persona es adulto en la fe. Juan 5:41. Leamos juntos. Gloria de los hombres no recibo. Jesús, que es humilde,
tomó el pollino y no quería recibir el elogio de las personas. Filipenses 2:5. Filipenses capítulo 2, el versículo 5 al 8. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5 al 8. Leamos juntos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús es Dios, ¿cierto? Sin embargo, vino a este mundo en forma de hombre y de siervo. Vino para servir a todos y morir en vez de todos. Además, tomó un pollino. Nuestro Señor, cuán humilde es. Si tenemos la humildad de Jesús, cuán bueno es. 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Significa que tenga el corazón de Jesús. Aprenda la humildad del Señor. Esto significa. De verdad, queremos parecernos a Jesucristo y aprender la humildad del Señor. ¿Cierto? Vamos a tener el corazón humilde de Jesús que tomó el pollino. No olvidemos que el Señor entró a Jerusalén tomando el pollino para morir. Lucas 19:35. Lucas 19. Lucas 19:35, leamos juntos. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Si vemos aquí, sale un pollino. Ese pollino fue usado preciosamente por el Señor, ¿sí o no? Entre muchos pollinos, especialmente ese pollino fue escogido por el Señor, ¿cierto? ¿Por qué Jesús usó ese pollino? ¿Qué indica el pollino? Indica al salvo. Indica al humilde. Así como Jesús utilizó al pollino, usa preciosamente al humilde. Tenemos que aprender esto. Pensemos en los trabajadores humildes de Dios. Abraham, Moisés, David, Jeremías,
el apóstol Pablo, etc. Ellos eran como un pollino ante Dios. Eran humildes. Por eso fueron usados preciosamente por Dios. Confirmemos, ellos cuán humildes eran. Génesis capítulo 18, primero Abraham. Génesis capítulo 18, el versículo 27. Génesis 18, 27. Leamos juntos. Y Abraham replicó y dijo: He aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Cuando Abraham oró a Dios, dijo: soy polvo. Cuán humilde fue. Él sabía que es polvo ante Dios, que es muy grande y todopoderoso. La Biblia dijo que todo el mundo es como una gota de agua y las islas son como polvo ante Dios, ante la vista de Dios. Mucho más, cuán pequeños somos ante Dios. De verdad, somos polvo ante Él. Veamos, Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, el versículo 15. Cuarenta, 15. Isaías 40, 15. Isaías 40, 15. Leamos juntos. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Aquí dice, he aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Todos los países son como una gota de agua ante la vista de Dios, ¿sí o no? Mucho más, cuán pequeños somos ante los ojos de Dios. Según la palabra de Abraham, somos polvo ante el Señor, ¿sí o no? Si pensamos esto, podemos ser humildes, obviamente, ¿sí o no? Abraham, cuán precioso era ante Dios y recibió mucha bendición porque era muy humilde. Por eso fue usado preciosamente. ¿Cómo era Moisés? Veamos, Números 12, 3. Números 12, 3. Números 12, 3. Números 12, 3. Leamos juntos. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Si vemos aquí, Moisés era muy manso, ¿cierto? Significa que era muy humilde.
Jesús dijo, soy manso y humilde de corazón. Moisés también era muy manso, ¿sí o no? O sea, Moisés se parecía mucho a Jesucristo y era muy humilde y manso, ¿sí me entiende? Por eso él fue usado preciosamente por Dios. El trabajador de Dios debe ser manso y humilde. Si uno se enoja fácilmente, es que no es manso. Si alguien no controla bien sus sentimientos, tampoco es manso. Si uno se siente bien un rato y se siente mal de inmediato, no es manso. Si usted quiere hacer bien la vida cristiana, tiene que controlar bien sus sentimientos. Eso es importante. Si no, podría caer fácilmente porque el diablo opera usando sus sentimientos. El diablo operaba usando los sentimientos de Pedro. Vamos a ver. Mateo 16. Mateo 16. El versículo 22. Mateo 16, 22. Al 23. Yo les leo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Si vemos aquí, el diablo tentó a Jesucristo usando los sentimientos de Pedro. Señor, no tienes que morir en la cruz, no mueras. Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Realmente Pedro amó mucho al Señor, ¿sí o no? Por eso, Pedro no quería que Jesús muera en la cruz. Por eso dijo esto. Pero era su sentimiento nada más. Y el diablo lo usó, ¿sí me entiende? Pero Pedro no lo entendía. Pero nuestro Señor Jesucristo vio a Satanás y su operación, ¿sí o no? Por eso le reprochó. Vamos a ver. 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús tenía que morir en la cruz para salvar el mundo, según la voluntad de Dios Padre, ¿sí o no? Pero el diablo quería impedírselo a Jesucristo, usando los sentimientos de Pedro. Así el diablo opera usando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Por eso tenemos que controlar bien los sentimientos y pensamientos. ¿Sí me entienden? Si quiere ser usado por Dios, tiene que controlar bien sus pensamientos y sus sentimientos. Porque siempre el diablo
los usa. Por lo tanto, Moisés era manso y humilde, por eso fue usado preciosamente, ¿sí o no? Él también era un pollino, ¿cierto? ¿Cómo era David? Vamos a ver. Salmos 62:3. Salmos 62:3. Salmos 62:3. Leamos juntos. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? David dijo que es como pared desplomada y cerca derribada. ¿Qué significa? Significa que era una persona muy débil, muy débil. David sabía bien que era muy débil. Por eso pudo apoyarse muy bien en Dios. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Un hombre indica a David. Un hombre que era débil. Como pared desplomada y como cerca derribada. ¿Por qué me ataca? ¿Hasta cuándo quiere matarme? Soy muy débil. ¿Por qué me ataca? Así está hablando. David sabía muy bien que era muy débil. Por eso pudo apoyarse bien en Dios, ¿sí o no? ¿Era humilde o no? Sí. El que reconoce que es débil y se apoya bien en el Señor es humilde. ¿Sí me entiende? A Dios le gusta tal persona, el que reconoce muy bien que es débil y el que se apoya bien en el Señor porque es débil. David, cuán precioso era. Él era muy humilde. ¿Cómo era Jeremías? Vamos a ver. Jeremías 1:6. Jeremías 1:6. Jeremías 1:6. Leamos juntos. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Cuando Dios llamó a Jeremías como profeta, él le respondió, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. En ese momento, él no era niño, sino joven. Tenía unos 20 años. Pero él dijo, he aquí, no sé hablar porque soy niño. ¿Por qué dijo esto? Porque Jeremías era muy humilde. Él pensaba que no supo nada como un niño. Así era muy humilde. Tenía mucho temor ante Dios
y ante las obras del Señor. Señor, no puedo, no sé nada, no puedo hacer nada, porque soy niño. ¿Por qué quiere usarme? Está hablando así. ¿Sí me entiende? Era humilde, ¿sí o no? Yo puedo hacer todo. Dios, úsame. Dios no usa a tal persona. Dios, no puedo hacer nada. Soy pequeño y niño. Dios usa a tal persona. ¿Sí me entiende? Somos como un niño ante Dios, ¿cierto? Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. ¿Cómo puedo hablar tu palabra ante los israelitas y ante el rey? Soy niño, no sé hablar, no sé nada. Dios usa a tales personas. Como el niño no sabe nada, no sabemos sobre la Biblia ni de Dios. Si pensamos ante Dios que somos un niño, podemos ser humildes y el Señor nos usará más. Jesús bendijo a los niños en su vida pública, de verdad. Asimismo, Jesús dará gracia y mucha bendición a los niños en la fe. ¿Cómo era el apóstol Pablo? Vamos a ver. Primera de Corintios. Primera de Corintios 15:9. Primera de Corintios 15:9. Primera de Corintios 15:9. Leamos juntos. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Con el tiempo, Pablo se estaba haciendo más y más humilde, haciendo la vida cristiana. Al principio, Pablo pensaba que era el más pequeño de los apóstoles, porque era perseguidor de la iglesia. Por eso, él pensaba que no era digno de ser llamado apóstol. Asimismo, éramos pecadores ante Dios, ¿sí o no? Por eso, no somos dignos de ser trabajador de Dios. No somos dignos de ser llamados trabajadores de Dios. Pablo estaba siendo más humilde con tiempo y creciendo en la fe. Asimismo, nosotros también tenemos que ser humildes con tiempo, haciendo la vida cristiana, creciendo en la fe. Vamos a ver el crecimiento de Pablo. Efesios capítulo 3, 8. Cuando él escribió Efesios, ha pasado unos tiempos. Él creció más y
era más humilde. Efesios 3, 8. Leamos juntos. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él dijo, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pasando el tiempo, él estaba pareciéndose a Jesucristo, ¿cierto? A medida que crecía su fe, fue más humilde. Después de haber pasado más tiempo, cuando estaba cerca de su muerte, él era más humilde. Vamos a ver. Timoteo, primera de Timoteo 1:15. Pablo escribió esta carta antes de su muerte. Casi era anciano. Él era más humilde. Se parecía mucho a Jesucristo. Era muy manso y humilde. Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15, leamos juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él dijo, de los cuales yo soy primero. Significa que él era pecador de los pecadores. Al principio, él era el más pequeño de los apóstoles. Y después, él era menos que el más pequeño de todos los salvos. Y después, él era el primero de los pecadores, ¿cierto? Pablo se parecía mucho a Jesús. Él se estaba haciendo humilde con tiempo, ¿sí o no? Así Jesús usa a los humildes. Pablo, cuán precioso fue, era muy humilde. El Señor no tomó un caballo blanco, ¿sí o no? Significa que el Señor no usa al que predica bien, ni al que da buena palabra, ni al que tiene mucha pasión de la predicación. Jesús usó el humilde pollino. Asimismo, Jesús usa a los humildes, al que reconoce que es débil y al que se apoya bien en el Señor. Usa a los que se humillan, a los que glorifican a Dios y a los pequeños y humildes, como el pollino. No olvidemos que Jesús usó el humilde pollino. ¿Quién es pollino? Somos un pollino. Pasando el tiempo, Pablo se humillaba más y más, haciendo la vida cristiana. Asimismo, tenemos que humillarnos más y más con el tiempo, cada año, cada mes. Cuanto más aprendamos bien la palabra de Dios, tendremos que humillarnos.
Cuanto más crezcamos en la fe, debemos humillarnos. Pero lamentablemente hay alguien que al principio se humilla, pero luego se enorgullece. Nos da mucha pena. Entonces, ¿qué pasaría? No podrá ser usado más, porque Dios no usa a los orgullosos. Por ejemplo, el rey Saúl al principio se humillaba, pero luego cambió, se enorgulleció y fue votado por Dios. ¿Sí o no? Al contrario, David, pasando el tiempo, se humillaba más y más. Por eso fue usado preciosamente por Dios. Asimismo, entre nosotros habría alguien que al principio se humilla y luego se enorgullece. Tenemos que tener mucho cuidado. Para que no nos enorgullezcamos. Lucas, volvamos, Lucas 19. Quiere ser usado preciosamente por Dios, ¿no? Entonces, tiene que ser humilde, ¿sí o no? ¿Hasta cuándo? Hasta que usted muera. Durante toda su vida tiene que humillarse. Entonces, durante toda su vida será usado por Dios, ¿sí me entiende? Porque realmente Dios usa a los humildes. Jesús tomó un pollino, ¿cierto? No tomó un caballo blanco, sino un humilde pollino. Tenemos que ser un humilde pollino. Lucas 19, 31 al 35. Lucas 19, 31, leamos juntos. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Los dos discípulos se encontraron con el pollino, según la palabra de Jesús. Ellos estaban desatando el pollino, sin haber recibido el permiso de los dueños. Entonces, los dueños, ¿qué habrían pensado viendo a los dos discípulos que estaban desatándolo? Hubieran pensado que eran ladrones y que estaban robando el pollino, ¿cierto? Tal vez. Lucas 19, 33. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Los discípulos respondieron, según lo que Jesús les enseñó. Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. En ese momento, los dueños les dieron de inmediato al pollino, ¿cierto? 19:35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Los discípulos llevaron el pollino a Jesús. Piensen bien, ¿quién era el dueño real entre Jesús y los dueños? ¿Quién era el dueño del pollino? Jesucristo. La Biblia dijo,
porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. La Biblia dijo que todos los animales son de Dios, ¿cierto? Entonces ese pollino era de quién? Era de Jesús. De Jesús. Entonces, todas las cosas que tenemos son de quién? ¿Son de Jesús o son de nosotros? Son de Jesús. La Biblia dijo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Significa que hemos recibido todas las cosas que tenemos, ¿sí o no? De Dios. Son de Dios. Dios nos lo dio. Hemos recibido todo de Dios. Entonces, si Dios necesita las cosas de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Porque el Señor lo necesita. Tenemos que darle todo. ¿Sí o no? Los dueños ¿cómo se llama? Los dueños del pollino tenían que darle inmediatamente al Señor. Tenían que darle ese pollino al Señor para que Jesús lo use, ¿sí o no? Porque el Señor lo necesita. Asimismo, nosotros también tenemos que entregarle al Señor todo. Si Jesús quiere usar algo. Los dueños del pollino eran sabios. Tal vez ellos eran salvos. No sabemos exactamente. Pero es correcto que a ellos les gustaba Jesús. Si ellos le hubiesen aborrecido, no le habrían dado el pollino, ¿sí o no? Pero lo importante es que ellos consiguieron la oportunidad de haber sido usados por el Señor. Ellos fueron usados y pudieron darle el pollino preciosamente. Si ellos hubiesen perdido la oportunidad de la recompensa, posiblemente la oportunidad no habría venido más. ¿Sí o no? Después, Jesús entró a Jerusalén tomando ese pollino y murió en la cruz, ¿sí o no? La oportunidad no habría venido más. Hay momentos en el que el Señor me necesita. Y también las cosas que tengo. En ese momento, ¿qué tengo que hacer? Tengo que obtener la oportunidad de ser usado y entregarle al Señor todas las cosas y yo. ¿Cierto? Lucas 19:35. Leamos juntos. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Piensen bien, el cordero, la vaca y la carva son animales limpios. Se puede ofrendar a Dios en holocausto. Pero el asno es un animal inmundo. No se puede ofrendar a Dios en holocausto. ¿Sí me entiende? Pero si vemos aquí, Jesús usó preciosamente el pollino inmundo, ¿cierto? ¿Qué pasó? Y lo trajeron a Jesús
y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Jesús tomó el pollino y lo usó preciosamente. ¿Por qué? Porque Jesús utilizó el pollino inmundo. ¿Qué lección podemos tomar? Antes de recibir la salvación, éramos pecadores inmundos ante Dios, como el pollino, ¿sí me entiende? Cada uno de nosotros éramos un pollino inmundo ante el Señor. Pero el Señor nos salvó, ya no somos inmundos ni inútiles. Ya somos preciosos. Así como el Señor usó preciosamente el pollino, nos usa preciosamente después de que hemos recibido la salvación. ¿Sí me entiende? Lucas 19:35, leamos juntos. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. De verdad, ese pollino fue usado valiosamente por el Señor, ¿sí o no? Asimismo, cada uno de nosotros podemos ser usados preciosamente por el Señor. El Señor lo necesita. Tenemos que entregarle al Señor a nosotros mismos. Entonces el Señor nos usará como usó el pollino. ¿Sí me entiende? Si el pollino no hubiese venido a Jesús, no habría sido usado. ¿Sí o no? Si no damos, no damos al Señor a nosotros mismos, el Señor no podría usarnos. ¿Sí o no? Así tenemos que entregarle al Señor toda nuestra vida, todo nuestro corazón y todas las cosas que tenemos. El Señor lo necesita. Pensemos más. Un pollino es inútil y pobre. Pero el pollino que fue usado por el Señor era precioso, porque fue entregado por el Señor. Asimismo, si no entrego mi vida al Señor, mi vida será inútil y no tendrá valor, ¿sí o no? Pero si entrego toda mi vida al Señor, mi vida será muy preciosa incomparablemente. Y mi vida brillará eternamente en el cielo. El Señor lo necesita. El Señor usó preciosamente un pollino. Somos un pollino. El Señor quiere usarnos. Vamos a entregar toda nuestra vida y a nosotros mismos al Señor, como el pollino que fue entregado para el Señor, por el Señor. Y así como que los dueños del pollino lo dieron inmediatamente al Señor. El Señor lo necesita. Cuando el Señor quiere usarnos, tenemos que darle al Señor todo, inmediatamente. ¿Sí o no? Hoy hasta aquí. Cantemos juntos.
173.